Zeus, dios griego del cielo, el rayo y la lluvia. En la mitología griega, Zeus es una divinidad a la que se denomina a veces con el título de Padre de los dioses y los hombres, que gobierna a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como tal. Es el rey de los dioses y supervisa el universo. Es el dios del cielo y el trueno, y por ende de la energía. Entre sus atributos se incluyen el centro y la corona, como símbolos de su poder, el rayo, el águila, el toro y el roble. Además de su herencia indoeuropea, es clásico Zeus, recolector de nubes. También obtuvo ciertos rasgos iconográficos de cultura del antiguo Oriente Próximo, como el cetro. Zeus fue comúnmente representado por los artistas griegos en dos poses, de pie avanzado con un rayo levantado en su mano derecha y sentado majestuosamente. Hijo de Cronos y Rea, era el más joven de sus descendientes. En la mayoría de las tradiciones aparece casado con Hera, su hermana y esposa, aunque el oráculo de Dodona, su esposa, era Dione, con quien según la Ilíada es padre de la Afrodita. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de los cuales fueron muchachas deidades y héroes, incluyendo Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Persefone, Dioniso, Perseo, Heracles, Helena, Minos, las musas y ninfas como Eco. Con Hera duele decirse que Zeus fue padre de Ilitia, Ares, Enio, Hebe y Hefesto. El griego, el nombre de Dios en Zeus es el caso nominativo y Dios es el genitivo. Las formas más antiguas del nombre son las micénicas. Escrita en la línea B6, la palabra Zeus está relacionado con Dios y con Júpiter. De Diu Peter, Dieu luz y Peter pater, padre, y esta a su vez con brillo, luz diurna. Su equivalente en la mitología romana era Júpiter, en la estruca, Tinia en el hinduismo, Diuas Pitar, en la egipcia Amor y en la canea Baal. Cultos. Cultos panhelénicos. El principal centro donde los griegos se reían para rendir honores al rey de sus dioses era Olimpia. El festival cuatrinal que se celebraba allí incluía los Juegos Olímpicos. Había también un altar decidido a Zeus construido no de piedra, sino de ceniza, procedente de los restos acumulados durante muchos siglos de animales sacrificados allí en honor a la deidad. Además de los principales santuarios situados entre polis, no había formas de oculto a Zeus que compartiese todo el mundo griego. La mayoría de los títulos enumerados más abajo, por ejemplo, podían encontrarse en ciertos templos griegos desde Asia Menor hasta Sicilia. Determinados rituales se celebraban de la misma forma también. Sacrificar un animal blanco sobre un altar elevando, por nombrar uno. En mitología, Zeus, poéticamente llamado con el vocativo Zeus Pater, Zeus Padre, es una continuación de Dios, el dios protoindoeuropeo del cielo diurno, también llamado Dios Peter, Padre Cielo. El dios es conocido bajo este nombre en védico como Dios Diaus Pita, latín, con Júpiter, de Lúpiter, derivado del vocativo ple, diebet pater, derivado de la forma básica dieu, brillar,
y en la mitología germana y nórdica, contiguas, Asiu, nórdico antiguo Tyr, junto con el latín Deus, Divus y Dis, una variante de Deus para los griegos y romanos. El dios de los cielos era también el dios supremo, mientras que esta función era desempeñada por Odín entre las tribus germánicas, por lo que no identificaban a Zeus, Júpiter con Tyr ni con Odín, sino con Thor, por. Zeus es la única deidad del panteón olímpico cuyo nombre tiene una etimología indoeuropea tan transparente. Papel y epítetos. Zeus desempeñaba un papel dominante prescindiendo el panteón olímpico de la Grecia antigua. Engendró a muchos de los héroes con mujeres mortales. Véase una lista más abajo y aparecía en muchos cultos locales, aunque el recolector de nubes homérico era el dios de los cielos y el trueno como sus equivalentes del Oriente Próximo. Era también el artificio cultural supremo, en algunos sentidos. Era para los griegos la encarnación de sus creencias religiosas y de la deidad arquetípica. Además de los epítetos locales que simplemente designaban al dios haciendo algún arbitrario en algún lugar particular. Los epítetos o títulos aplicados a Zeus enfatizaban diferentes aspectos de su gran autoridad. Olimpio enfatizaba el reinado de Zeus sobre los dioses y sobre el festival panhelénico en Olimpia. El título relacionado era Panhelenio, de todos los helenos a quienes estaba dedicado el famoso templo de Eaco e Egina. Como Cenio, Zeus era el patrón de la hospitalidad y de los invitados, presto a venga cualquier injusticia cometida contra un extraño. Como Orquio, era el vigilante de los juramentos. A los mentirosos que eran descubiertos se le hacía dedicar una estatua a Zeus, con frecuencia en el santuario de Olimpia. Como Agorio, Zeus vigilaba los negocios en el agora y castigaba a los comerciantes deshonestos. Como Polizo, ciudadano, le estaba dedicado un santuario de Zeus Polieo en Acrópolis de Atenas. Como Egidoco o Egioco, era el portador de la ejida con la que infundía terror al impío y sus enemigos. Otros derivan este epíteto del aía, cabra, y ons, crianza, tomándolo como una alusión a la leyenda de Zeus mamando del pecho de Amaltea. Como Miliquio, amable, melifluo o meloso, subsumió un arcaico daimón cotínico apaquicuado en Atenas. Como Taleo, solar, fue adorado en Creta. Como Zeus Cronión, hijo de Crono, amontonador de nubes. Como Zeus Casio, honrador en el monte Casio en Siria. Con una fiesta anual era adorado en Pelucio, en Seleucia, Pieria, en la isla de Delos y en la Corquicia, derivado del dios somítico Beal Safón, lanzador del rayo. En su origen ugarítico era considerado un dios de la navegación. Como Mactes, Maimactes, impetuoso, violento, en relación con las tormentas invernales. Era honrado en Atenas durante las fiestas mematerias en el mes Mamatarión, aproximadamente noviembre. Como Zeus labrador fue un adorador en Caria, su sede sagrada fue la Bruanda
y era representado sujetando una hacha de doble filo. Labris está relacionado con el dios Urrita del cielo y la tormenta Tesú. Como Zeus Eleuterio recibe este nombre cuando se alude a la condición de libertador o portador de la libertad. Los griegos antiguos siempre han dado un gran valor a la libertad y por no hablar de ello, asociaban este atributo a Zeus, el cual era también asociado a Eros y Dionisio. En algunas zonas de Ática, en honor a esta versión del dios, se realizaba una fiesta en varias ciudades griegas llamada Eleuterias. Además de los títulos y conceptos panhelénicos enumerados anteriormente, los cultos locales mantuvieron sus propias ideas idiosincrásicas sobre el rey de los dioses y el hombre. A continuación se enumeran algunas de ellas. Con el epítelo Etneo fue adorado en el Etna, donde hubo una estatua suya y se celebraba en su honor una fiesta local llamada Etnea. Como Eneo o Enesio fue adorado en la isla de Cefalonia, donde tuvo un templo en el monte Enos. Como Agamenón fue adorado en Esparta. Eustacio creen que el dios derivó este nombre del parecido entre él y Agamenón, mientras otros creen que es un simple epíteto que significa el eterno de Ayab y Zeus cretense. Algunas tradiciones indican que Zeus había nacido en el monte Liceo, en Arcadia, pero la mayoría reconocían a Creta como lugar de nacimiento de Zeus. La cultura minoica contribuyó esencialmente a la antigua religión griega. Por un centenar de canales, la vieja civilización se vació en la nueva, señala Will Durant, y el Zeus cretense Minoicas, el hijo local de la Gran Madre, una deidad pequeña e inferior que asumió los papeles del hijo y consorte, cuyo nombre minoico los griegos helenizaron como Belcanos. Fue en su momento asumido como epíteto por Zeus, como ocurrió en muchos otros lugares, y pasó a ser venerado en Creta como Zeus Belcanos. El Zeus niño, a menudo simplemente Kouros. En Creta, Zeus fue adorado en una serie de cuevas en Cosos, Ida y Palaicastro. En la época helenística se fundó un pequeño santuario dedicado a Zeus Belcanos en el yacimiento de Agia Triada. Monedas aproximadamente contemporáneas de Festos muestran la forma bajo la que fue adorado. Un joven sentado entre las ramas de un árbol, con un gallo sobre las rodillas. En otras monedas cretenses, Belcanos es representado como un águila y junto a una diosa celebrando un matrimonio místico. Inscripciones en Górtina y Licto registran una fiesta belcania, demostrando que Belcinio fue aún ampliamente venerado en la Creta helénica. Las historias de Minos y Epiménides sugerían que estas cuevas fueran alguna vez usadas por la adivinación incuadora por reyes y sacerdotes. El escenario dramático de las leyes de Platón está en la ruta de peregrinaje a uno de estos sitios, enfatizando el conocimiento araico de Creta. Allí Zeus fue representado en el norte como un joven de largos cabellos, en lugar de como un adulto maduro.
y en los himnos se apelaban a él como Omegas Kouros. El gran joven, estatuillas de marfil del niño divino, fueron desenterradas cerca del laberinto de Conosos por Sir Arthur Evans, junto con los curetes, un grupo de extáticos bailarines armados. Zeus presidía el riguroso entrenamiento militar y atlético y los ritos secretos de la paideia cretense. El mito de la muerte del Zeus cretense, localizado en varios yacimientos montañosos, aunque nombrado solo en una fuente relativamente tardía. Calimanco, junto con la afirmación de Antonio Liberal de que un fuego se encendía anualmente desde la nueva de nacimiento, que el infante compartió con un enjambre místico de abejas. Sugiere que Belcanos había sido un espíritu anual de la vegetación. El escritor heleno Evemero aparentemente propuso la teoría de que Zeus había sido en realidad un gran rey de Creta y que su gloria lo habría lentamente transformado tras su muerte en una deidad. Las obras de Evemero no se han conservado, pero los escritores patrísticos cristianos asumieron la sugerencia con entusiasmo. Zeus Eulotorio, Eleuterio. El griego Eleuterios o Eleuterios es uno de los nombres dados a Zeus, rey de los dioses olímpicos en la mitología griega. Recibe este nombre cuando se alude a la condición de la libertador o portador de la libertad. Los griegos antiguos siempre han dado un gran valor a la libertad y por ello asociaban este atributo a Zeus, el cual era también asociado a Eros y Dioniso en algunas zonas de Ática. En honor a esta versión del dios se realizaba una fiesta en varias ciudades griegas llamadas Eleuterias, en Samos, tras la caída de la tiranía de Polícrates, hacia el año 522 a.C. Somos fue gobernada por Meandro, que había sido secretario de Tirano, marcando un contraste con el régimen anterior. Meandro instituyó un culto a Zeus Eleuterio. En el Agora de Atenas se construyó un pórtico dedicado a Zeus, llamado Eleuterio por ser el defensor de la libertad y de la integridad del pueblo. Este pórtico, situado junto a la Stoa Basileos, se comenzó a construir en torno al 425 a.C. y se terminó hacia el año 410 a.C. En Platea, el señor Zeus, tras la victoria griega sobre las presas en la batalla de Platea del año 479 a.C., el general y regente espartano Pausanias llevó a cabo un sacrificio a Zeus Eleuterio en la agora de la ciudad de Platea. El texto de una inscripción del siglo III a.C., hallada en 1971 por un arqueólogo griego, Teodoro Spiripoulos, cerca de las murallas de Platea, demuestra que unos de los siglos después de la batalla existía en la ciudad de culto a Zeus libertador y la concordia de los griegos, así como un certamen atlético en honor de los combatientes contra los bárbaros por la libertad de los griegos. En la ciudad había un altar consagrado a Zeus Eleuterio y se celebraban cada 5 años unos juegos conocidos como ese nombre. Asimismo, en la antigua Siracusa también se construyó y consagró un templo a Zeus Eleuterio
en 465 a.C. Zeus Liceo en Arcadia. El epíteto Liceo, Licaius, Lubuno, es asumido por Zeus solo en relación con las fiestas arcaicas de las Liceas en el falda del monte Liceo. El pico más alto de Arcadia, Zeus, tenía solo una relación formal con los rituales y mitos de este primitivo rito de paso, con una antigua amenaza de canibalismo y la posibilidad de una transformación en hombre lobo de los efebos que participaban. Transformación en hombre lobo de los efebos que participaba, cerca del antiguo montón de cenizas donde los sacrificios se celebraban. Había un recinto prohibido donde, supuestamente, ninguna sombra era jamás proyectada. Según Platón, cierto clan se reuniría en la montaña para realizar un sacrificio cada 9 años a Zeus Liceo y mezclarían un único trozo de entrañas humanas con las del animal. Se decía que quien comía la carne humana solo podía recuperar su forma original si no volvía a comer carne humana hasta que hubiese terminado el siguiente ciclo de 9 años. Hubo juegos relacionados con los liceas retirados en el siglo VI a.C. a la primera urbanización de Arcadia, Megalópolis, donde un templo principal fue dedicado a Zeus Liceo.